Hola, aunque usted no lo crea, es el día 50 de la cuarentena. Yo tengo 52 días de no haber salido de mi casa ni a la calle, pero ahí vamos, em, quedándome en casa. Hoy quisiera compartir con ustedes un escrito de Hermann Hesse. Hermann Hesse es un autor alemán y suizo que murió en 1962, ya bastante mayor, y ganó el premio Nobel en 1946. Y Hermann Hesse escribió varias novelas y una que me gusta mucho a mí es El lobo estepario, Steppenwolf. Y, um, y es una novela que me parece que todo joven de 18 o 20 años debería de leer porque es lo que nos pasa a todos. Somos los lobos esteparios. Érase una vez un individuo de nombre Harry, llamado el lobo estepario. Andaba en dos pies, llevaba vestidos y era un hombre, pero en el fondo era en verdad un lobo estepario. Había aprendido mucho de lo que las personas con buen entendimiento pueden aprender y era un hombre bastante inteligente. Pero lo que no había aprendido era una cosa, a estar satisfecho de sí mismo y de su vida. Esto no pudo conseguirlo. ¿Acaso ello proveniera de que en el fondo de su corazón sabía en todo momento que no era realmente un ser humano, sino un lobo de la estepa? Que discutan los inteligentes acerca si era en realidad un lobo, si en alguna ocasión, acaso antes de su nacimiento ya, había sido convertido por arte de encantamiento de lobo en hombre, o si había nacido desde luego hombre, pero dotado del alma de un lobo estepario y poseído o dominado por ella. O por último, si esta creencia de ser un lobo no era más que un producto de su imaginación o de un estado patológico. No dejaría de ser posible, por ejemplo, que este hombre, en su niñez, hubiera sido acaso fiero e indómito y desordenado, que sus educadores hubiesen tratado de matar en él a la bestia, y precisamente por eso hubieran hecho arraigar en su imaginación la idea que en efecto era realmente una bestia, cubierta solo de una tenue funda de educación y de sentido humano. Mucho e interesante podría decirse de esto y hasta escribir libros sobre el particular, pero con ello no se prestaría servicio alguno al lobo estepario, pues para él era completamente indiferente que el lobo se hubiera introducido en su persona por arte de magia o a fuerza de golpes, o que se tratara solo de una fantasía de su espíritu. Lo que los demás pudieran pensar de todo esto, y hasta lo que él mismo de ello pensara, no tenía valor para el propio interesado, no conseguiría de ningún modo ahuyentar al lobo de su persona. El lobo estepario tenía, por consiguiente, dos naturalezas, una humana y otra lobuna. Ese era su sino. Y puede ser también que este sino no sea tan singular y raro. Se han visto ya muchos hombres que dentro de sí tenían no poco de perro, de zorro, de pez o de serpiente, sin que por eso hubiesen tenido mayores dificultades en la vida. En esta clase de personas vivían el hombre y el zorro, o el hombre y el pez, el uno junto al otro, y ninguno de los dos hacía daño a su compañero. Es más, se ayudaban mutuamente. Y en muchos hombres que han hecho buena carrera y son envidiados, fue más el zorro o el mono que el hombre que hizo su fortuna. Esto lo sabe todo el mundo. En Harry, por el contrario, era otra cosa. En él no corrían el hombre y el lobo paralelamente, y mucho menos se prestaban mutua ayuda, sino que estaban en odio constante y mortal, y cada uno vivía exclusivamente para martirio del otro. Y cuando dos son enemigos mortales y están dentro de una misma sangre y de una misma alma, entonces resulta una vida imposible. Pero en fin, cada uno tiene su suerte, fácil no es ninguna. Ahora bien,
A nuestro lobo estepario ocurría como a todos los seres mixtos, que en cuanto a su sentimiento vivía naturalmente, unas veces como lobo, otras como hombre, pero que cuando era lobo, el hombre en su interior estaba siempre en acecho, observando, enjuiciando, criticando, y en las épocas que era hombre, hacía el lobo otro tanto. Por ejemplo, cuando Harry en su calidad de hombre tenía un bello pensamiento o experimentaba una sensación noble y delicada, o ejecutaba una de las llamadas buenas acciones, entonces el lobo que llevaba dentro enseñaba los dientes, se reía y le mostraba con sangriento sarcasmo cuán ridícula le resultaba toda esta distinguida farsa a un lobo de la estepa, a un lobo que en su corazón tenía perfecta conciencia de lo que le sentaba bien, que era trotar solitario por las estepas, beber a ratos sangre o cazar una loba, y desde el punto de vista del lobo, toda acción humana tenía entonces que resultar horriblemente cómica y absurda, estúpida y vana. Pero exactamente lo mismo ocurría cuando Harry se sentía lobo y obraba como tal, cuando le enseñaba los dientes a los demás, cuando respiraba odio y enemiga terribles hacia todos los hombres y sus maneras y costumbres mentidas y desnaturalizadas. Entonces era cuando se ponía en acecho en él precisamente la parte de hombre que llevaba. Lo llamaba animal y bestia y le echaba a perder y le corrompía toda la satisfacción en su esencia de lobo, simple, salvaje y llena de salud. Así estaban las cosas con el lobo estepario, y es fácil imaginarse que Harry no llevaba precisamente una vida agradable y venturosa. Pero con esto no se quiere decir que fuera desgraciado en una medida singularísima, aunque a él mismo así le pareciese, como todo hombre cree que los sufrimientos que le han tocado en suerte son los mayores del mundo. Esto no debiera decirse de ninguna persona. Quien no lleva dentro un lobo no tiene por eso que ser feliz tampoco. Y hasta la vida más desgraciada tiene también sus horas luminosas y sus pequeñas flores de ventura entre la arena y el peñascal. Y esto ocurría también al lobo estepario. Por lo general era muy desgraciado, eso no puede negarse. Y también podía ser desgraciados a otros, especialmente si los amaba y ellos a él, pues todos los que le tomaban cariño no veían nunca en él más que uno de los dos lados. Algunos le querían como hombre distinguido, inteligente y original, y se quedaban aterrados y defraudados cuando de pronto descubrían en él al lobo. Y esto era irremediable, pues Harry quería, como todo individuo, ser amado en su totalidad y no podía por lo mismo, principalmente ante aquellos cuyo afecto le importaba mucho, esconder al lobo y repudiarlo. Pero también había otros que precisamente amaban en él al lobo, precisamente a lo espontáneo, salvaje, indómito, peligroso, violento, y a estos a su vez les producía luego extraordinaria decepción y pena que de pronto el fiero y perverso lobo fuera además un hombre, tuviera dentro de sí afanes de bondad y de dulzura, y quisiera además escuchar a Mozart, leer versos y tener ideales de humanidad. Singularmente estos eran por lo general los más decepcionados e irritados, y de este modo llevaba el lobo estepario su propia duplicidad y discordia interna, también a todas las existencias extrañas con las que se ponía en contacto. Extracto del Lobo estepario de Hermann Hesse, Premio Nobel de 1946. Sí, a mí me conmovió mucho este libro cuando lo leí, cuando tenía unos 22 años, porque todos tenemos esa parte salvaje y
normal, entre comillas, adentro. Así que pensemos en eso ahora que estamos en encierro. Hasta mañana.